Capítulo 61. 29 de marzo de 1940 Oslo, Noruega. Palacio Real de Noruega. El primer ministro de Noruega, Johan Nygaardsvold, esperaba al rey con cara ansiosa. Estaba inquieto y sudaba frío constantemente, como un niño que espera ser castigado por cometer un error. Pronto apareció el rey Haakon VII y lo saludó. Bienvenido, primer ministro. Lo siento por llegar tarde. No, su majestad. Entonces, ¿qué te trajo a visitarme hoy? En respuesta a las palabras del rey Haakon VII, Nygaardsvold entregó el documento que tenía en la mano. Lo recibí del embajador británico. Vine porque pensé que su majestad debería verlo en persona. ¿El embajador británico? El rey aceptó con expresión perpleja el documento que le entregó el primer ministro, lo leyó y luego suspiró. Fue un suspiro lleno de frustración. Oye, realmente lo quiero. El documento contenía una solicitud del gobierno británico al gobierno noruego. El mensaje fue que si no se prohibía la exportación de mineral de hierro sueco a Alemania, Gran Bretaña no tendría más remedio que tomar las medidas necesarias. Aunque el tono era cortés, el contenido del documento era prácticamente una amenaza. Anteriormente, Gran Bretaña, junto con Francia, habían exigido que el gobierno noruego dejara de exportar mineral de hierro. Noruega ha rechazado repetidamente las demandas de Juncker y ha repetido las mismas demandas sin cesar. Aunque estemos en guerra con Alemania, esto es demasiado. ¿No hemos provisto ya nuestra propia flota mercante? ¿Pero qué más queréis? Cuanto más lo pensaba, más vergonzoso me parecía. Para no ofender al gobierno británico, Noruega proporcionó varias comodidades, como proporcionar su propia flota mercante según lo solicitado por Gran Bretaña. Pero en lugar de agradecerme, me siguieron presionando para que dejara de exportar, y ahora hasta me envían estas amenazas mezquinas. ¿Es esto algo que haría un autoproclamado país de caballeros? En particular, Haakon VII, que desde hacía mucho tiempo sentía afinidad por Inglaterra porque su esposa era una princesa británica, se sintió sumamente traicionado. Como ustedes son sus suegros y no necesitan nada, ¿me están diciendo que simplemente siga lo que él dice? ¿Cuál es la reacción del gabinete? Hay muchas opiniones opuestas, pero algunos argumentan que deberíamos aceptar las demandas de Gran Bretaña por si acaso. Nygaardsvold sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó el sudor de la nuca. ¿Qué hará usted, su majestad? Rechazar. Hasta ahora habíamos adoptado una actitud discreta hacia Gran Bretaña, renunciando incluso a nuestro orgullo por el bien del país y la seguridad de su gente, pero ya no podíamos soportarlo más. Si esto ocurriera, la propia Noruega podría quedar reducida a un estado títere de Gran Bretaña. Sobre todo, si se prohibieran las exportaciones de mineral de hierro, como exigía Gran Bretaña, eso podría haber irritado a Alemania. Daba miedo perder terreno con Inglaterra, pero quería evitar aún más la guerra con Alemania. Alemania derrotó a Polonia, considerada la potencia de Europa del Este, en 4 semanas. La Unión Soviética puede haber jugado un papel durante ese período de 4 semanas, pero ¿cuánto tiempo podría Noruega, que era tan débil en comparación con Polonia, resistir frente al ejército alemán? En el mejor de los casos, 2 meses sería el límite. Haakon VII no deseaba que su país pasara de ser el reino de Noruega a un protectorado de Noruega. Si seguimos escuchando las demandas de Gran Bretaña, éstas seguirán planteando exigencias cada vez mayores. En el futuro, incluso podrían exigir que se le entreguen derechos diplomáticos. Tenemos que demostrar que Noruega es un país de noruegos. Lo entiendo, Su Majestad. Gran Bretaña está sumida en el caos. ¿Qué pasa con Alemania? ¿Ha hecho Alemania alguna vez una petición similar? No tengo nada que decir excepto que hay que aumentar las exportaciones de mineral de hierro. Para un país que ha causado tanto caos en Europa, reina una extraña tranquilidad. A diferencia de un país que intervino en la Guerra Civil Española, envió asesores militares, anexó la República Checa e incluso conquistó Polonia, hasta ahora no se han hecho demandas. Aparte de una enérgica protesta cuando la flota mercante nacional fue entregada a Gran Bretaña, Alemania no interfirió en absoluto en los asuntos noruegos. El Partido de Unión Nacional de Quisling también pidió hasta hace unos meses una alianza con Alemania, pero ahora ha guardado silencio. Aunque no desistieron de su insistencia en formar una alianza con Alemania, ya no hicieron tanto ruido como antes. No sé si Alemania también estuvo involucrada en esto. Dígaselo al embajador británico. Los noruegos no ceden ante las amenazas.
Por favor, dígaselo con claridad. Así lo haré. Después de abandonar el Palacio Real, Nigorsvold se dirigió al embajador británico y le transmitió los deseos del rey Haakon VII. El embajador británico envió inmediatamente el texto codificado a su país de origen. El perro no estaba atado. El texto codificado enviado por el embajador británico en Noruega fue entregado inmediatamente a Chamberlain y Churchill. Tras recibir el texto completo del embajador, Churchill suspiró brevemente y sonrió significativamente. Es una tontería. Estás intentando tomar un camino difícil hasta el final. ¿Qué planeas hacer ahora? Deberíamos decírselo a nuestros amigos franceses. Noruega desperdició su última oportunidad. 1 de abril de 1940 Magdeburgo, Alemania. ¿Es esta la nueva pastilla que salió? Sí, señor presidente. Me costó mucho hacerlo. El nombre del médico que está a mi lado con una sonrisa en su rostro es Theodore Morell. En la historia real, fue el médico personal de Hitler. Es conocido como un curandero que recetó medicamentos a Hitler como cura, pero a diferencia de otros seres humanos como Joseph Mengele, Karl Heffard y Karl Brandt, se negó a realizar experimentos con humanos, diciendo que no era algo que los humanos deberían hacer y estaba lejos de ser racista. El término curandero encierra cierta ambigüedad. Desde una perspectiva del siglo XXI, la prescripción de Morell era irrazonable y extremadamente peligrosa, pero no era tan extraña según los estándares del siglo XX, cuando la medicina aún no se había desarrollado. Era una época en la que se daba por sentado que los médicos recomendaban a sus pacientes que fumaran cigarrillos, diciendo que eran buenos para el organismo, y que ingieran radio, una sustancia radiactiva, afirmando que era bueno para el organismo. Por el contrario, teniendo en cuenta que logró mantener con vida a Hitler hasta que se suicidó, incluso después de tomar docenas de drogas que no se diferenciaban en nada del veneno, es un amigo al que se puede llamar médico más que curandero. Teniendo en cuenta que su especialidad original era la obstetricia y la ginecología, no era exagerado decir que las habilidades de Morell eran verdaderamente innatas. Aún así, estaba un poco reacio a tenerlo como mi médico, así que pensé en para qué podría utilizarlo y lo envié al Departamento de Desarrollo de Nuevos Medicamentos. Considerando su habilidad genial para mezclar drogas, la idea era que pudieran obtenerse resultados significativos. Como resultado nació una nueva droga que nunca había existido en la historia. Tiene un efecto mucho más potente que el Pervitin existente y ejerce menos presión sobre el cuerpo que el Pervitin. Si tomas una sola pastilla, puedes mantener tu mejor condición sin dormir durante hasta 4 días, y después de un día de descanso suficiente, puedes volver al estado en el que estabas antes de tomarlo. ¿Qué carajo? ¿Esto realmente salió en 1940? ¿Es cierto? En 1940 se lanzó al mercado un estimulante milagroso que ni siquiera existe en el siglo XXI. Es algo que veremos durante mucho tiempo. Oh, ¿qué diablos es la pervitina? Es el nombre comercial alemán de la metanfetamina, que nos viene a la mente cuando pensamos en drogas junto con la cocaína, la morfina y el opio. Las drogas comúnmente llamadas heroína y filopón son metanfetaminas. A medida que los tiempos cambiaron, no solo Alemania y Japón, sino también los aliados utilizaron metanfetamina, que se suministraba a los soldados bajo el nombre de benzedrina. Tan pronto como asumí la presidencia, prohibí y tomé medidas drásticas contra la distribución de Pervitin, que ya circulaba entre los civiles. Sin embargo, como los estimulantes eran esenciales para la guerra, no los prohibí por completo y los utilicé estrictamente con fines militares. Sin embargo, solo se puede tomar con receta de un médico militar y se han creado medidas de seguridad para garantizar que quien las viole sea severamente castigado. Sin embargo, desde que se lanzó un producto que es más efectivo que Pervitin y tiene menos efectos secundarios, parece que ya no hay necesidad de fabricarlo. Bien, bien. Satisfecho con el desempeño de Morell, le otorgué la medalla de logro en el campo de batalla de primera clase y lo llamé Morell Pil en honor a su apellido. El desarrollo de antibióticos, tan importantes como los estimulantes, avanza sin sobresaltos. Se informó de que se había logrado producir sulfonamida y sulfanilamida combinándolas con anilina. Intentaron importar penicilina cuando las relaciones con Gran Bretaña aún eran buenas, pero no pudieron hacerlo porque Gran Bretaña se negó. Son unos tipos sin corazón. Sin embargo, como también hemos creado sulfonamidas y sulfanilamidas, creo que el número de soldados que mueren por falta de antibióticos se reducirá enormemente.
Qué injusto sería que pudieras vivir pero morir porque no hay antibióticos. Después de almorzar con nuevos desarrolladores de fármacos como Morel, asistí a una demostración de armas. Estaban preparados nuevos equipos, incluidos el tanque tipo 4G y el Archer, y los oficiales me esperaban con caras tensas. Tienen un aspecto realmente genial. Sí, tiene que ser de este nivel para que se considere que son de fabricación alemana. Ja ja ja. Todos se parecían a las fotos que recordaba y que había visto en internet y en los libros. Fue una sensación refrescante encontrarme en la vida real con estas personas a las que solo había visto en fotografías. Este tanque. Algunos vehículos nunca aparecieron en la historia debido al fin de la guerra o quedaron solo como prototipos. Un ejemplo representativo es el tanque antiaéreo N4 Kugelblitz, y he oído que en el Museo de Tanques de Kubinka, en Rusia, solo se exhibe una torreta. Es el tanque antiaéreo número 4 que mencioné antes. Sería perfecto no solo para uso antiaéreo como el 88, sino también para uso terrestre. Lo has visto bien. El cañón de 30 milímetros es ideal para el apoyo de infantería, pero también es capaz de realizar operaciones antitanque, ya que puede penetrar placas de blindaje de 45 milímetros a 500 m. Además, está equipado con una torreta giratoria sellada, por lo que tiene un mayor poder de defensa que los cañones antiaéreos existentes y puede proteger a la tripulación de forma segura. Solo dije una palabra sin pensar, pero los funcionarios me dieron una serie de explicaciones como si me hubieran estado esperando. Está bien trabajar duro, pero ¿no puedes tomarte un descanso y hablar? Me voy a quedar sin aliento mientras te explico esto. El Ketsen, planeado como un nuevo vehículo blindado de transporte de personal, puede transportar 6 soldados de infantería sin contar al conductor y al comandante y, considerando su pequeño tamaño, podría transportar más soldados de lo esperado. La velocidad también es respetable. 48 kilómetros por hora. Después de mirar el equipo pesado, lo siguiente fue el extintor de incendios. Varios tipos de armas, incluida la STG-39 que había visto antes, esperaban mi visita junto con los funcionarios. ¿Eh? ¿No es esto un MP-38? Esta es un arma que porta uno de cada 3 soldados que custodian la residencia oficial, así que es realmente necesario mostrarla aquí ya que la vemos todos los días. Cuando lo miré con ojos perplejos, Heinrich Vollmer, creador del MP-38, sonrió y meneó la cabeza. Como era de esperar, el presidente también ve esto como un MP-38. Pero esto no es un MP-38. ¿Y luego qué? Es similar al MP-38, pero el interior es diferente. Se caracteriza por reducir el número de piezas y hacerlo más ligero, lo que facilita su producción y mantenimiento, y su peso también es menor. Es incluso más barato que el MP-38. ¿Qué? Parece igual que el MP-38, pero es más fácil de producir y mantener, y también es más barato. No lo soporto. Por supuesto, si bien existen ventajas, también existen desventajas. Las piezas se simplificaron para facilitar el mantenimiento, pero el retroceso se hizo más fuerte, por lo que la precisión disminuyó en comparación con el original. De todos modos, fue un buen desempeño. Originalmente, lo más importante de una ametralladora era su capacidad de desatar una gran potencia de fuego en un corto periodo de tiempo, no su precisión. El nombre de la nueva ametralladora se decidió que sería MP-40. Además del MP-40, lo que me llamó la atención fue la nueva ametralladora. Se trataba de la MG-42, que en la historia fue llamada la motosierra de Hitler y fue reconocida como un objeto de miedo por los soldados aliados. Ahora es 1940, por eso el nombre es MG-40. Pesa 10 kilogramos, unos 2 kilogramos menos que la MG-34, y su precio unitario también es más económico, 245 marcos alemanes. El alcance efectivo es de 2 kilómetros, el alcance máximo de 4,7 kilómetros y puede disparar 1200 balas por minuto. Es más fácil sustituir el cañón que en la MG-34 y es resistente a la contaminación. Además, no hace falta decir más. Es un arma perfecta. Todos estos son hechos que todos conocemos porque de todos modos los hemos visto en Internet. Sin embargo, sorprende que el peso y el precio sean inferiores al original. Aún así, no creo que haya una gran diferencia en el rendimiento, por lo que diría que es incluso mejor.
Es un arma que supera a la MG-34 en todos los aspectos, por lo que pronto dejaremos de producir la MG-34 y fabricaremos solo esta para dársela a los soldados. Perfecto. Sí, señor presidente. Estoy impresionado de que hayan creado a personas tan geniales. Gracias a todos por su arduo trabajo. Las sonrisas no abandonaron los rostros de los funcionarios, quienes dijeron que los elogios hacen bailar hasta a las ballenas. Aquellos tipos que habrían salido en 1942 o más tarde, salieron en 1940, así que me siento invencible. El problema es la maldita Marina británica. El ejército y la Fuerza Aérea tienen confianza, pero la Marina es todo lo contrario. Todavía falta 1 año y 8 meses para que comience la Guerra del Pacífico, pero no estamos seguros de que podamos derrotar a Gran Bretaña, o más precisamente, a la Armada Británica, para entonces. Donich dice a los 4 vientos que puede bloquear a Gran Bretaña con submarinos del tipo 21, pero ¿es tan fácil como parece? Si comete un error, puede arrastrar a Estados Unidos a ello, así que tenga cuidado. Si Gran Bretaña hubiera estado conectada a la Tierra como Francia en lugar de ser un país insular, no habríamos tenido que preocuparnos tanto. La separación de Pangea fue una vez más desgarradora. Capítulo 62. 8 de abril de 1940 comenzó la Operación Wilfred. Los minadores de la Armada Británica huyeron rápidamente después de colocar minas en aguas territoriales noruegas. Cuando las patrulleras de la Armada noruega llegaron al lugar, la Marina Real ya se había retirado y una de las patrulleras se hundió tras colisionar con una mina. Noruega rompió inmediatamente relaciones diplomáticas con Gran Bretaña. Cuando llegó el mensaje del gobierno noruego rompiendo las relaciones diplomáticas, Churchill ordenó el inicio de la Operación R4. 9 de abril de 1940 Narvik estaba en llamas. 10 de abril de 1940 La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, al fin y al cabo, son personas que odian. No puedo transmitir mis hábitos a los demás. Escuché el informe de Keitel con satisfacción de que mis expectativas esta vez eran correctas. Lo siento por los noruegos, pero hoy la Coca-Cola me pareció más dulce y refrescante. Ayer el gobierno noruego declaró oficialmente la guerra de Gran Bretaña. Se ha declarado la ley marcial en toda Noruega, se ha emitido una orden de movilización y se están alistando reservistas. Keitel dejó de hablar y me miró. Me encogí de hombros deliberadamente como si no tuviera idea. ¿Por qué haces esto? No hables de repente. Continúa, por favor. Para continuar, Narvik fue devastada por el ataque de la Armada Británica, y el ejército británico está actualmente ocupando el puerto. ¿Ya has entrado al centro de Narvik? Resulta que sí. Parece que es difícil entrar en la ciudad debido a la resistencia del ejército noruego. Y en este ataque, no solo murieron noruegos, sino también muchos suecos que estaban cargando suministros en los barcos en el puerto, lo que provocó que el gobierno sueco enviara una carta de protesta de Gran Bretaña. El propio rey de Suecia incluso mencionó romper relaciones diplomáticas con el Reino Unido, pero este país aún no ha dado ninguna respuesta significativa. Probablemente la intención sea ignorarlos. Si lo hacemos bien, podemos poner a Suecia de nuestro lado. ¿Cuánto daño sufrió el ejército noruego? Sí. 3 patrulleras de la Marina noruega atacaron, pero todas se hundieron. No conozco las cifras exactas, pero se estima que el número de noruegos muertos en este ataque, tanto militares como civiles, se acerca a los 1000. Mataste a mucha gente. Son gente verdaderamente terrible. ¿Ha habido algún daño al ejército británico? Como fue un ataque sorpresa, pensé que el ejército británico no sufriría mucho daño, pero surgió una respuesta inesperada. De manera inesperada, los daños a la Armada Británica fueron bastante grandes. La artillería costera noruega y los ataques con torpedos hundieron el crucero pesado York y dañaron gravemente a 2 de sus destructores. ¿Se hundió un crucero pesado? ¿Es cierto? Esta vez me sorprendieron los resultados inesperados. En la historia real, el crucero pesado alemán Blücher fue hundido por la artillería costera y los torpedos noruegos, y aquí, el crucero pesado británico York fue hundido por los noruegos. Es curioso. ¿Esto también está incluido en la teoría de los paralelismos? De todos modos, eso es algo bueno. Nuestra marina tiene un barco enemigo menos que hundir. ¿Cuál es la respuesta del almirante Leger? En cuanto des la orden, podemos irnos inmediatamente.
Tan pronto como escuché la noticia del ataque del ejército británico a Noruega, ordené a Leder que se preparara para partir. En estos momentos, en Kiel y Danzig, barcos de transporte con buques de guerra y tropas esperan órdenes de partir. Está previsto que la unidad principal anclada en Kiel zarpe y desembarque en Oslo tan pronto como reciba la solicitud de apoyo de Noruega, y está previsto que la flota en Danzig pase por Suecia y entre en Noruega. Incluso en la historia, Suecia cedió la carretera sin decir palabra a Alemania cuando ésta le pidió que la tomara prestada porque estaban en camino a atacar a Noruega, por lo que no se negarán ni harán nada parecido. Además, dado que muchos suecos murieron en el ataque a Narvik, Suecia definitivamente aceptará nuestra petición. Ahora solo falta la decisión del gobierno noruego. Vamos a comer algo. ¿Qué te gustaría del menú? Tomaremos lo que recomiende el presidente. Cuando Hitler sonrió en Berlín, al mismo tiempo, los combates entre los Royal Marines y el ejército noruego estaban en pleno apogeo en Narvik. Richard. Ven rápido. Dios mío. Dios mío. El soldado Richard Benford se quedó sin aliento. Le temblaban las piernas por correr a toda velocidad mientras transportaba un equipo tan pesado. Pero no podía dejar de correr porque las balas volaban por todas partes. Su corazón sentía que iba a estallar, pero no tenía más opción que correr por su vida porque pensaba que realmente moriría si sus piernas se detenían. ¿Granada? ¿Trajiste una granada? Estoy aquí. Está bien, buen trabajo. El rostro del veterano que recibió la caja con granadas se iluminó levemente. Sentándose en el suelo de cemento, Richard sacó una cantimplora y se echó el líquido en la cara. La batalla está en pleno apogeo, pero como me he tomado la molestia de llevar los cartuchos hace un momento, supongo que al menos puedo beber un poco de agua. Oye, cabrón. ¿Qué estás haciendo ahora? Mientras bebía agua frenéticamente, un insulto voló a mi oído. Me di cuenta sin tener que girar la cabeza. Era la voz del sargento Gayle Power, el oficial administrativo de suministros de la compañía. Estaba al mando del segundo pelotón, reemplazando al comandante del pelotón que murió. Tus compañeros están luchando y sudando sangre, pero tú bebes agua tranquilamente. Aún eres un marine. Lo siento. Si lo entiendes, coge tu arma, levántate y lucha. A partir de ahora, si bebes incluso una gota de agua sin mi permiso, te verteré un bidón entero de agua de mar, ¿entiendes? Sí. Está bien. Joder, antes hacías esto y ahora hasta dices algo sobre beber agua. Me pregunto si podré vivir con esto porque es muy triste. Richard se levantó con un gruñido, apuntó a los soldados noruegos que gritaban algo y disparó su rifle Leenfield. Como era el mejor tirador de su pelotón, alcanzó al enemigo con el primer disparo. El soldado enemigo, que tenía una bala alojada en el surco nasolabial, se desplomó y no se movió. Un soldado, que parecía ser su compañero, agarró al soldado caído por la nuca y lo arrastró hasta ponerse a cubierto. Esta vez el sargento Gale acertó. El soldado noruego que recibió una herida en el brazo se dio por vencido y huyó. La sangre roja oscura se extendió lentamente por el suelo de cemento. El primer escuadrón me seguirá y cargará, y el segundo escuadrón proporcionará fuego de cobertura. Comienza a la cuenta de 3. Sí. 1, 2, 3. Gazúa. Mientras el segundo escuadrón proporcionaba fuego de cobertura, el primer escuadrón siguió al sargento Gale y cargó. Richard, que formaba parte del primer escuadrón, una vez más no tuvo más opción que correr para salvar su vida. Richard apretó los dientes y corrió. Cada vez que una bala pasaba cerca de mi oído, se me ponía la piel de gallina en todo el cuerpo. Ah. Evan, compañero de clase de Richard, se cayó tras ser alcanzado por una bala del ejército noruego. Evan, que había recibido un disparo en el abdomen, se revolcaba de dolor. Ayúdame. Evan extendió la mano a sus compañeros, pero nadie la tomó. En un campo de batalla donde llovían balas, era fácil acabar en la misma situación si te detenías aunque fuera un poco. Richard corrió sintiéndose culpable. En ese momento, deseaba estar sordo. Al poco rato, una bala salió volando y atravesó la frente de Evan. Evan ya no gritó más. Richard se escondió detrás de una casa de ladrillo de 3 pisos cuyo techo había sido arrancado por un disparo de arma naval. El sargento Gale murmuró en voz baja, mirando a los miembros de su escuadrón que estaban recuperando el aliento. 8, 9, 10. Solo sobrevivieron 10. El número de miembros del escuadrón era 13, por lo que hasta el momento han muerto 3 personas.
Cuando pensé que los compañeros con los que había vivido se habían convertido en cadáveres fríos, me sentí mareado, como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué están haciendo, bastardos? Necesitamos proporcionar fuego de cobertura para que pueda venir el segundo escuadrón. Esta vez, fue el turno del 1er escuadrón de proporcionar fuego de cobertura y del 2 escuadrón de cargar. Richard yacía boca abajo en el suelo. Su objetivo era un ametrallador noruego que disparaba una ametralladora ligera Madsen. Cuando Richard apretó el gatillo, la cabeza del artillero se sacudió hacia atrás. Buen trabajo, Richard. Sigue disparando. Sí, jefe. Uno de los miembros del escuadrón montó la ametralladora ligera Bren y disparó. Cuando el primer pelotón empezó a disparar, 2 soldados noruegos cayeron. Los enemigos no pudieron levantar la cabeza. El segundo escuadrón, que llegó sano y salvo a la cubierta gracias al fuego de cobertura del primer escuadrón, también se unió al fuego. El veterano soldado que le había entregado la granada a Richard unos minutos antes se levantó y arrojó la granada. 6 soldados noruegos fueron aniquilados por una granada. Fue un desastre que se produjo porque había mucha gente apiñada en un espacio reducido. Los soldados noruegos eran valientes, pero no eran soldados expertos. Al igual que en el tiro, el ejército noruego demostró mucha inexperiencia en el escondite. Richard pensó que los enemigos parecían más civiles que sabían disparar armas que soldados. Bajar. En ese momento, un avión de nuestro portaaviones aterrizó y lanzó bombas sobre el campamento enemigo. No pude levantar la cabeza debido a las réplicas. Cuando el polvo se asentó y abrí los ojos, vi miembros humanos esparcidos en el borde de un enorme cráter de bomba. La sangre y la carne que se habían elevado al aire debido a la explosión se derramaron. El sargento Gale gritó a los miembros de su pelotón bajo la lluvia de sangre. Todos usen espadas. Lucha con la espada. Adelante, a la carga. Los marines, liderados por el sargento Gale, atacaron. Cada vez que pisaba las extremidades humanas y la carne esparcida por el suelo, Richard se sentía arrogante. Corría mirando solo hacia adelante, intentando no sentir las suelas de sus botas militares. Todavía caían gotas de sangre del cielo. ¡Ah! Piérdase. Los marines clavaron bayonetas en el abdomen y el pecho de los soldados noruegos, que no pudieron escapar del impacto de la explosión. Los soldados, que se debatían por el shock de la guerra, ni siquiera podían gritar adecuadamente y se convirtieron en víctimas de las bayonetas y las culatas de los soldados británicos. Un soldado noruego permaneció sentado sin hacer nada hasta que un marine real le pegó con la culata. El ejército noruego, rechazado por el ataque británico, se retiró al centro de la ciudad de Narvik. El segundo pelotón del sargento Gale también detuvo su avance por un momento y esperó a que llegaran nuestras tropas. Si un pelotón avanzaba demasiado, existía el riesgo de ser rodeado por el enemigo. En preparación para el contraataque del ejército noruego, los miembros del pelotón montaron ametralladoras y tomaron armas y municiones de los cadáveres de los enemigos caídos. Richard instaló la ametralladora ligera Lewis extraída del cadáver del soldado noruego en un lugar apropiado y sacó una cantimplora para saciar su sed, cuando el sargento Gale se acercó a él y le habló. Después de beber, dámelo. Yo también me muero de sed. ¿Sí? Ah, ya entiendo. La cantimplora del sargento Gale tenía un agujero después de ser alcanzada por una bala que voló durante la batalla. El jefe tiró la cantimplora y sació su sed con la cantimplora de Richard. Jefe, tengo una pregunta. ¿Qué? He oído que nuestra misión es destruir el puerto de Narvik y el ferrocarril. ¿Nos retiraremos inmediatamente después de que termine la misión? No sé si nos retiraremos de inmediato. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? ¿No es natural retirarse inmediatamente después de terminar la misión? ¿Pero no lo sabes? Al principio, escuché que planeaba retirarme inmediatamente después de completar la misión, pero supongo que las órdenes han cambiado nuevamente. Si nos retiramos, los noruegos repararán el puerto nuevamente, por lo que debemos evitar que lo hagan. ¿Sí? No, entonces tenemos que quedarnos aquí hasta que termine la guerra. Tal vez. A diferencia de Richard, que se sentía avergonzado, Gale hablaba en un tono pesimista, como si no fuera gran cosa. No podía leer el cambio de expresión en su rostro, como un hombre que hubiera escuchado que 1 más 1 es igual a 2. No hay nada que podamos hacer porque estamos en guerra. En el mundo, las cosas no siempre salen como uno las planea. Quisling, después de todo, tenía razón.
Estas fueron las palabras del rey Haakon VII, que asistió a la reunión de emergencia convocada por Nigorsvold. En 2 días parecía que había envejecido 10 años. Siempre pensé que era un payaso, pero ahora veo que no. El payaso era yo. Gran Bretaña y Francia se están preparando para invadir Noruega, por lo que, para contrarrestarlo, deben formar una alianza militar con Alemania lo antes posible. Esto era algo que Quisling y el partido Alianza Nacional solían decir. En Noruega, no había nadie que escuchara a Quisling, aparte de los partidarios de Quisling. No solo el pueblo, sino incluso el rey consideraban absurdas las palabras del Partido Nacional Unido. Pero ahora lo que dijo finalmente se ha hecho realidad. A pesar de los esfuerzos desesperados del gobierno noruego, Gran Bretaña finalmente atacó a Noruega. Explicó que Noruega, que exporta mineral de hierro a Alemania, enemigo de Gran Bretaña, ya no puede ser considerado un país neutral. Como resultado, todos los esfuerzos realizados hasta ahora por el gobierno noruego han sido en vano. Si se hubieran unido a Alemania, como decía Quisling, Inglaterra habría atacado antes, pero en cualquier caso, si se miran los resultados, Quisling tenía razón. Gracias al ataque preventivo de Gran Bretaña, la evaluación de Quisling pasó de ser un propagandista de tercera categoría a un profeta del siglo en un solo día. Partidarios y periodistas acudieron en masa a su casa y se dice que el índice de aprobación del partido Alianza Nacional está aumentando drásticamente. Su Majestad, no hay necesidad de detenerse en el pasado. Ahora que la guerra ya ha estallado, tenemos que idear un plan. Uno de los miembros del gabinete de Nigorsvold rompió el silencio y habló. Fue una afirmación básica, pero no equivocada, porque nada cambiará el mundo solo con lamentaciones. Así es. El hecho de que te arrepientas no significa que puedas volver atrás en el tiempo. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Aunque se declaró la guerra contra Gran Bretaña, a Noruega le resultó imposible luchar sola contra ella. Para luchar contra Gran Bretaña, que tenía la mejor armada del mundo, un ejército y una fuerza aérea de alta calidad y colonias en todos los continentes del mundo, se necesitaba un aliado tan poderoso como Gran Bretaña. Por coincidencia, hay un país en guerra con Inglaterra. También está cerca de Noruega. ¿Por qué dudarías cuando has llegado hasta aquí? Christian Roque, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega, continuó sus comentarios como si ya hubiera tomado una decisión. Ahora que estamos en guerra con Gran Bretaña, el único país al que podemos pedir ayuda es Alemania. No tenemos más opción que pedir ayuda a Alemania. ¿Estás diciendo eso? Consigamos ayuda de los fascistas. Tan pronto como la palabra Alemania salió de la boca de Roque, se oyeron voces críticas de todas partes. Muchos de los miembros del gabinete de Nigorsvold pertenecen al Partido Laborista noruego. Era imposible pedir ayuda a la Alemania nazi, cuya ideología era completamente opuesta a la socialdemocracia que perseguía el Partido Laborista. Roque también sabía que los miembros de su gabinete estaban descontentos con Alemania, pero no dio marcha atrás. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué país, aparte de Alemania, cree usted que puede ayudarnos ahora? ¿Sí? Dígame una cosa. A medida que Roque salió más fuerte, las voces de los miembros del gabinete que se le oponían se fueron apagando. Primero, den ayuda a los Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Piensan decirle a Estados Unidos, que exporta una enorme cantidad de productos a Gran Bretaña, que planean luchar contra Gran Bretaña y pedir ayuda? Luego a Suecia. Incluso si Suecia nos ayuda en la guerra, ¿será realmente capaz de detener a Gran Bretaña? Nuestro país ya ha sido atacado y no hay ningún país al que podamos recurrir en busca de ayuda, salvo Alemania. Creo que ninguno de ellos querría hablar de la Unión Soviética. Nigorsvold, que había estado escuchando en silencio lo que decía Roque, abrió la boca. El general Roque tiene razón. No hay otro país que Alemania que pueda ayudar a Noruega. Incluso como miembro del Partido Laborista y ferviente creyente de la socialdemocracia, sabía que no había alternativa a Alemania. Antes de hablar, el rey Haakon VII giró la cabeza de izquierda a derecha y miró al público. Su decisión ya estaba tomada cuando los británicos atacaron Narvik. Primer ministro. Sí, Su Majestad. Pidamos el apoyo de Alemania. Por ahora, es la única salida. Está bien. Capítulo 63. Tan pronto como llegó la solicitud del gobierno noruego para enviar tropas, le di la orden a Leder para que las enviara.
También ordenó al embajador alemán en Dinamarca que solicitara al gobierno danés que otorgara permiso para que las tropas alemanas pasaran por Dinamarca. Sea lo más educado posible. El hermano mayor del rey Haakon VII de Noruega y del rey Christian, cuando Dinamarca permitió que las tropas alemanas pasaran por su territorio, Gran Bretaña también atacó a Dinamarca. Para ser precisos, capturaron barcos daneses en alta mar y los incorporaron a la Armada Británica, y si querían devolverlos, solicitaban al gobierno danés que revocara el permiso a los militares alemanes para transitar por su territorio. Cuando el gobierno danés ignoró la absurda petición de Gran Bretaña, ésta envió el bombardero Midley para bombardear Copenhague. Los daños causados por el ataque aéreo no fueron significativos, pero fueron suficientes para enfadar a los daneses. El 12 de abril, Dinamarca declaró la guerra de Gran Bretaña. Suecia, tal vez ganando confianza después de ver a Dinamarca, declaró la guerra a Gran Bretaña al día siguiente. Como resultado, los tres países, Dinamarca, Noruega y Suecia, entraron en estado de guerra con Gran Bretaña. En apenas unos días, ganamos 3 aliados y el Imperio Británico ganó 3 enemigos. Está inclinado, está inclinado. Creo que por fin hemos encontrado un poco de equilibrio. Hasta anteayer era 2, 3, pero ahora es 5, 3, así que si cuentas el número de páginas, somos más, jeje. Por supuesto, había una diferencia en poder militar que era difícil de medir solo con números. En la actualidad, Francia por sí sola tiene un poder militar mucho más poderoso que el poder militar de todos los demás aliados, excepto Alemania, juntos. Aún así, los ataques indiscriminados de Gran Bretaña cambiaron significativamente la opinión pública mundial. Hasta ahora, el ambiente había sido de críticas a Alemania por invadir Polonia, pero después de que los tres países escandinavos entraran en la guerra debido a las acciones imprudentes de Gran Bretaña, las voces que criticaban a Gran Bretaña se hicieron más fuertes. No solo los medios de comunicación de todo el mundo, sino también importantes medios de comunicación estadounidenses, entre ellos el Washington Post, el New York Times y el Time, criticaron enérgicamente el ataque preventivo británico contra Escandinavia, e incluso la Casa Blanca emitió un comunicado condenando a Gran Bretaña. Al final, si así lo deseaba, Estados Unidos apoyaría la paz. Añadió que mediaría en las negociaciones. Incluso los medios de comunicación del Reino Unido están respondiendo preguntando si esto era siquiera necesario. En París, Francia, los manifestantes iniciaron un motín convocando a protestas contra la guerra y, en el proceso de represión, alrededor de 10 personas murieron o resultaron heridas. Por eso el enemigo interno es más aterrador que el externo. Goebbels no desaprovechó la oportunidad de oro que le había brindado Churchill, el eterno X-Man del Imperio Británico. Inmediatamente convocó a los periodistas y comenzó una agitación en toda regla. Ciudadanos libres de Alemania y del mundo entero. ¿Lo habéis visto? Esta es la realidad de Gran Bretaña, que pretende proteger el orden mundial. El gobierno británico no solo rechazó fríamente las sinceras propuestas de paz de los alemanes, sino que además atacó a un país neutral y mató a decenas de miles de ciudadanos inocentes. Miren a las víctimas que lloran y perdieron a sus familias y sus hogares durante la noche. Escuchen. Los gritos de los padres que perdieron a sus hijos y de los hijos que perdieron a sus padres. ¿Cómo puede ser este un país civilizado? Esto no es algo que haría una nación civilizada. Esta guerra seguirá siendo una guerra en la que Gran Bretaña, que se ha disfrazado de país avanzado, demuestra ser un país bárbaro. Me senté en el sofá de mi oficina, bebiendo limonada carbonatada fría y escuchando la diatriba de Goebbels. Como era de esperar, este tipo es un racista y un libertino que odia a las mujeres, pero cuando se trata de propaganda, es el mejor en la historia de la humanidad, el Goat. Por último, quisiera preguntarles a los ciudadanos de Gran Bretaña y Francia, enemigos de nuestra Alemania. ¿De qué lado se consideran ustedes? Seguramente piensan que su país está del lado de la justicia. Sin embargo, me pregunto si tus pensamientos no han cambiado después de ver esto. ¿Aún te consideras un mensajero de la justicia? Si realmente lo crees, no te quedes sentado esperando a que la guerra termine por ti mismo. Derriba la puerta ahora mismo y grita. Queremos paz. No más guerra. Por favor, tomen en serio mis palabras. Si realmente creen en la justicia y la siguen, consíganla con sus propias fuerzas. Derroten a los belicistas que se sientan en el trono del poder, repitiendo órdenes de masacre y conduciéndolos a la muerte, y griten por la paz.
El mundo está esperando que tomen la paz y la libertad en sus propias manos. Sin darme cuenta, casi levanté mi mano derecha y grité Siegel. Goebbels, eres un tipo aterrador. No puedo expresar lo afortunado que soy de que este chico haya nacido en Alemania. Si hubiera nacido en Inglaterra o Francia, no estaría sonriendo así. Sin duda habría cautivado a la gente al retratar el ataque de Gran Bretaña a Escandinavia no como una invasión cobarde, sino como una tragedia inevitable para proteger la paz humana. El discurso de Goebbels tuvo gran aceptación en todo el mundo. Los principales medios de comunicación de todo el mundo se apresuran a publicar su discurso en la portada de sus periódicos, mientras que el discurso de Goebbels es elogiado en los 3 países escandinavos como un discurso raro y famoso comparable a mi discurso contra el racismo. Me pregunto si construirán una estatua más tarde si siguen haciendo esto. Mientras Goebbels agitaba furiosamente a los pueblos del mundo, la Wehrmacht desembarcó sano y salvo en Noruega y se dirigió al norte. Antes de que llegara la Wehrmacht, el ejército noruego intentó recuperar Narvik por su cuenta, pero fracasó. La crisis del ejército noruego no terminó aquí. El 11 de abril, Trondheim y Bergen fueron objeto de ataques indiscriminados por parte de la Real Fuerza Aérea y la Marina. Como todo el país estaba en alerta debido al ataque de Narvik, Trondheim tuvo relativamente pocas bajas, pero Bergen fue una excepción. Bergen fue atacada exhaustivamente debido a su proximidad a Inglaterra. Hubo 20.000 bajas confirmadas y, para empeorar las cosas, las fuerzas terrestres de los Royal Marines y la Armada francesa desembarcaron y ocuparon el puerto. Mientras el ejército y los ciudadanos noruegos intentaban desesperadamente bloquear la entrada del ejército inglés a la ciudad, una gran flota compuesta por el Bismarck, el Scharnhorst, el Gneisenau, el Graf Zeppelin y 6 destructores se dirigió hacia Bergen. 13 de abril de 1940 Mar del Norte. El primer enfrentamiento entre la Armada Británica y el Kriegsmarine comenzó con una batalla entre aviones basados en barcos. 10 minutos después de que el radar del Kriegsmarine detectara la presencia de la flota británica, el AR-196 descubrió la flota británica y se lo comunicó a la flota. Al enterarse de la noticia, el Graf Zeppelin lanzó todos sus aviones a la vez. La Armada Británica también se dio cuenta y envió rápidamente sus aviones, comenzando así una batalla a gran escala. Todos los aviones británicos eran biplanos Gloucester Gladiator, mientras que los aviones alemanes eran del tipo Bf-109T. Cuando comenzó la batalla, los pilotos del Cuerpo Aéreo Naval alemán utilizaron el rendimiento abrumador de sus aviones para cazar a los cazas británicos. Muere, Tommy. Supéralo, Jerry. Aunque las habilidades de ambos pilotos eran similares, la diferencia en el rendimiento de la aeronave era demasiado grande. Los pilotos británicos tuvieron que trabajar duro no para derribar los aviones enemigos, sino para evitar ser derribados. Sin embargo, por más que intenté desesperadamente mover la palanca de control de un lado a otro, los aviones alemanes me alcanzaron y comenzaron a dispararme. Esta es mi segunda máquina. Yo también atrapé uno. Parece más como cazar conejos que pelear. En ocasiones, un piloto valiente superaba la ventaja de rendimiento y derribaba un Bf-109, pero la mayoría de las veces el Gladiator terminaba estrellándose. Como las pérdidas de cazas aumentaron notablemente, los británicos dejaron de luchar y huyeron. Sin embargo, los pilotos alemanes, que ya habían disfrutado cazando aviones enemigos, ni siquiera permitieron que sus enemigos escaparan. Aunque solo un tercio de los soldados británicos escapó con vida, los alemanes solo derribaron 2 aviones y 3 sufrieron daños menores. La primera batalla entre aviones basados en barcos terminó con una victoria aplastante para los alemanes. La flota británica, al descubrir que la armada alemana era un oponente más formidable de lo esperado, se retiró. Como resultado, muchos de los acorazados que poseía la Armada Británica fueron desplegados para ocupar Narvik, y la flota británica en el Mar del Norte estaba formada por el crucero de batalla Renown y el acorazado clase Queen Elizabeth Warspite. Por otro lado, la Armada alemana cuenta con 3 acorazados de última generación: el Bismarck, el Scharnhorst y el Gneisenau. Si nos fijamos en los números, el ejército británico se encontraba en desventaja de 2 a 3. La flota alemana, decidiendo que había ganado, se lanzó hacia la flota británica a toda velocidad. Primero, los Stukas Bf-109 y Ju-87 atacaron la flota británica. La Armada Británica disparó apresuradamente sus cañones antiaéreos en respuesta a los ataques de los aviones alemanes que se abalanzaron sobre ellos como enjambres de mosquitos hambrientos.
Joder, hay demasiados números. Cállate y dispara. Las 3 en punto. Deprisa. Varios aviones enemigos cayeron al mar tras ser alcanzados por cañones antiaéreos Bofors de 40 milímetros, pero los pilotos alemanes no se asustaron hasta ese punto. Los marineros británicos se sobresaltaron por el extraño sonido de la sirena y los Stukas lanzaron bombas. Una fuerte explosión ahogó el sonido de los disparos de los cañones antiaéreos. Apareció una enorme bola naranja, que se convirtió en humo negro y se elevó hacia el cielo. Bien. Es un éxito. En un instante, 2 destructores se convirtieron en sacrificios para los Stukas. Los marineros que cayeron al mar por el impacto de la explosión vieron con asombro cómo el barco en el que viajaban se hundía hasta el fondo del frío mar del norte. Como la batalla estaba en pleno apogeo, los soldados supervivientes que flotaban en la superficie no tuvieron más opción que quedarse atrás. Puede que sea cruel decirlo, pero en ese momento, derribar tantos aviones enemigos como fuera posible frente a nosotros era más importante que rescatar a algunos de nuestros aliados. Los soldados supervivientes, que fueron ignorados por los barcos aliados debido al caos de la batalla, flotaban sin rumbo fijo en el frío mar del norte, temblando de frío. Los Gladiators despegaron nuevamente y lucharon tenazmente contra los aviones alemanes, pero esto solo aumentó el rendimiento de los pilotos alemanes. Todos los aviones que sobrevivieron fueron derribados y la distancia con la flota alemana se redujo. 2 acorazados de la flota británica, el Warspite y el Renown, también sufrieron daños en enfrentamientos con aviones enemigos. El compartimiento del motor del Renown fue alcanzado por un torpedo, y el Warspite fue alcanzado por un proyectil lanzado por un Stuka, destruyendo completamente una torreta equipada con un cañón de 15 pulgadas calibre 42. Gracias al control de daños realizado por tripulaciones expertas, ambos barcos aún eran capaces de luchar. Sin embargo, la velocidad cayó bruscamente y la potencia de fuego más importante del acorazado se debilitó, lo que también fue un problema muy grande. Informe a babor. Gran barco enemigo Amjoung. Distancia 25.000. Lutyens sintió como si su corazón estuviera a punto de estallar. Esta es la primera batalla real a bordo del Bismarck, y como si el cielo hubiera ayudado, la flota británica que está al frente solo tiene 2 acorazados. Hay un portaaviones y varios destructores, pero un portaaviones que ha perdido sus aviones es solo un objetivo flotando en el mar, y los destructores no son rival para los acorazados. Fue como si Dios hubiera dispuesto que corriéramos a nuestro antojo. También fue de gran ayuda un nuevo radar creado por ingenieros japoneses. El radar descubrió la flota enemiga antes de que el AR-196 despegara del Graf Zeppelin, lo que permitió a la tripulación entrar en preparación para el combate. Con solo dar una orden, el cañón principal podía disparar inmediatamente. Al igual que Lutyens, el capitán del Bismarck, el coronel Lindemann, tenía un rostro que reflejaba excitación y tensión. ¿Cuánto tiempo he estado esperando este momento? Por fin ha llegado el momento de mostrarles a esos abominables Tommies el verdadero valor de Kriegsmarine. Distancia 23.000. El enemigo se retira. El hecho de que se estén retirando en lugar de atacar significa claramente que no son rivales para este bando o que hay un problema con el barco. Una sonrisa se dibujó en los labios de Lutyens. El acorazado británico más cercano parecía ser el acorazado de la clase Queen Elizabeth. Lo que se encuentra detrás es probablemente un crucero de batalla de la clase Linaun. Eran la primera presa adecuada para Bismarck. Sería honorable si el primer barco de un enorme acorazado que lleva el nombre del hombre más grande de la historia alemana fuera un pequeño destructor. Objetivo, acorazado clase Queen Elizabeth. Despegue. Un rugido atronador salió de la boca de Lutyens. Cuando las torretas número 1 y número 2 del Bismarck estallaron en llamas casi simultáneamente, un rugido enorme golpeó el aire y la onda expansiva creó una enorme grieta en el mar. Las gaviotas que volaban cerca de Bismarck fueron alcanzadas por una onda expansiva y cayeron al mar, pero nadie les prestó atención. Desde el almirante hasta los marineros de menor rango, la atención de todos estaba centrada en el enemigo más allá del mar. Warspite tuvo terriblemente mala suerte. El Warspite, que fue alcanzado en el costado por el primer disparo del Bismarck, arrojó enormes llamas. Reporte en el lado de babor. Es un éxito. Bien. Sigue disparando. Darle al acorazado enemigo con el primer disparo podría considerarse realmente un milagro. Lindemann, tan excitado como Lutyens, apretó los puños.
El cañón principal del Warspite también disparó rápidamente, pero, al igual que el Bismarck, no pudo impactar con el primer disparo y solo creó varias columnas de agua enormes. El cuarto proyectil finalmente alcanzó al Bismarck, pero este disparó sus cañones principales como si nada hubiera pasado. La potencia del cañón principal triple de 380 milímetros, lograda renunciando a la capacidad de fuego rápido, realmente superaba la imaginación. Para aumentar el nivel de habilidad de la tripulación, que se había fortalecido mediante un entrenamiento infernal, el Bismarck derrotó unilateralmente a Warspite. Renault también disparó contra el Bismarck, pero su oponente era diferente. El Scharnhorst y el Gneisenau, que seguían de cerca al Bismarck, también se unieron al bombardeo. Sigue siendo un éxito. El entrenamiento es gratificante. Muy bueno. Lindemann se rió como el diablo ante el informe de su subordinado, que parecía estar muy emocionado. Parecía que el nivel de habilidad de la tripulación era insuficiente, por lo que fue gratificante presionar a la tripulación después de recibir un consejo que no era un consejo del presidente, quien dijo que deberían centrarse más en el entrenamiento. ¿Quién no lo ha hecho? Cuanto más sudes en el entrenamiento, menos sangre derramarás en el combate. Incluso Lutjens, que había estado persiguiendo a un marinero por reírse durante el entrenamiento, agitó el puño con una sonrisa en el rostro, como si estuviera satisfecho con la situación actual. Este es el poder de la marina alemana. La marina alemana. Con una torreta ya destruida, Warspite entró en el bombardeo después de ser alcanzado por la primera bala, y fue como si estuviera luchando con los brazos y las piernas rotos. La tripulación intentó hacer todo lo posible para disparar al menos un proyectil más, pero el enemigo era demasiado fuerte y no tuvieron suerte. El Warspite no pudo resistir el bombardeo de los acorazados alemanes, incluido el Bismarck, y finalmente se hundió. Antes de que el acorazado se hundiera completamente, los marineros supervivientes se arrojaron al frío mar. Solo entonces el Bismarck detuvo el bombardeo tras confirmar el hundimiento del Warspite, pero el Renault seguía con vida. Vaya. Warspite ha sido derrotado. Maldito seas, Harry. Sigue disparando. No te pueden empujar. Cuando el Warspite se hundió, la tripulación del Renault apretó los dientes y luchó. Todos sabían que era imposible regresar de allí con vida. Por eso lucharon hasta la muerte. Aunque muriera, quería llevar al menos a un enemigo más al inframundo. Las luchas de los marineros británicos no fueron en vano. Un proyectil disparado por el Renault alcanzó el radar Ruda del Bismarck. La onda expansiva hizo que Lutjens perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. ¡Guau! Reporten los daños. Radar impactado. Maldita sea. ¿Fue porque estaba muy feliz por haber capturado el acorazado enemigo? Mientras estaba distraído, una bala enemiga alcanzó mi radar. Por supuesto, el radar dejó de funcionar. No solo el radar, sino también el telémetro quedaron destruidos. Lutjens chasqueó la lengua mientras miraba a la tripulación avergonzada. Era posible cambiar a fuego de puntería directa usando un telémetro conectado a la torreta, pero como no era posible el fuego de salva integrado, la tasa de precisión caería drásticamente. Retírate. Si sigues disparando, solo estarás desperdiciando valiosos proyectiles. Lo entiendo, Excelencia. Lindemann se lamió los labios y asintió. El único consuelo era que no había daños importantes, aparte de la destrucción del radar y del telémetro. Otros proyectiles del Renault impactaron en la torreta principal triple del Bismarck, pero no lograron perforar el blindaje y rebotaron. El proyectil que rebotó cayó en el Mar del Norte. El Scharnhorst y el Gneisenau sustituyeron al Bismarck, cuyo radar fue destruido. El Renault ya ha sido alcanzado por un proyectil y apenas flota en el mar. Incluso sin el Bismarck, el Renault no tenía ninguna posibilidad de ganar. Fue Scharnhorst quien puso fin a Renault. Scharnhorst, que detuvo brevemente el bombardeo y se movió hacia la derecha del Bismarck, vertió toda su potencia de fuego en el flanco del Renault. Aunque existía la molestia de tener que seleccionar nuevas especificaciones de disparo desde cero, fue una apuesta que valió la pena contra Renault, quien estaba completamente arruinado. Cuando el cañón principal de 380 milímetros del Scharnhorst disparó de golpe, el Renault explotó y se partió en dos. Se estaba hundiendo. Hundan el crucero de batalla clase Linaun. Sí. La tripulación del Bismarck estaba muy contenta. Aunque el Bismarck no se hundió, sí causó daños considerables al barco enemigo, por lo que tuvo cierto mérito.
La tripulación del portaaviones clase Courageous Glorious, que había estado huyendo mientras los acorazados y destructores esperaban el momento oportuno, quedó devastada cuando el Warspite y el Renown se hundieron uno tras otro. En ese momento, no quedaban acorazados en la flota británica. Como todos los acorazados que eran el mayor obstáculo fueron hundidos, el único objetivo restante era un portaaviones. Los cañones principales del Scharnhorst y del Gneisenau apuntaron simultáneamente al Glorious. Disparar. Disparar. Una columna de agua de decenas de metros de altura se elevó alrededor de Glorious. En el segundo bombardeo, la cubierta de vuelo del Glorious fue destruida. La cubierta estaba limpia y no había ningún portaaviones a la vista, ya que todos los aviones a bordo habían sido derribados mucho antes de que fueran alcanzados por el proyectil principal de artillería del barco enemigo. El Glorious, cuya cubierta de vuelo y puente fueron alcanzados, fue bombardeado unilateralmente por acorazados alemanes durante 30 minutos antes de hundirse. Los 3 destructores que sobrevivieron hasta el final huyeron a toda velocidad. Afortunadamente para ellos, la marina alemana abandonó la persecución. Para ser exactos, no es que yo abandonara la persecución, es solo que no sentí la necesidad de hacerlo. No había necesidad de desperdiciar combustible precioso solo para matar 3 destructores cuando ya se había hundido la gran victoria de 2 acorazados y un portaaviones. En el Mar del Norte, donde tuvo lugar la batalla, flotaban marineros que murieron por hipotermia y manchas de petróleo de buques de guerra hundidos. Una gaviota, que se había lanzado al agua sin saber qué hacer, quedó atrapada en la banda de aceite y gritó impotente. Los peces que olían la sangre que fluía de los cadáveres humanos carbonizados y desmembrados acudieron al lugar de la batalla. Un banquete de criaturas marinas se celebró bajo la sombra de la terrible batalla que se llevó innumerables vidas. El banquete continuó durante mucho tiempo. Capítulo 64. 14 de abril de 1940. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Kiat, lluvia fuerte. Después de recibir el mensaje de Leater, no pude controlar mis emociones y salté de mi asiento. Se hundieron un acorazado de la Marina Real, un crucero de batalla, un portaaviones y 4 destructores. En contraste, el daño de nuestras fuerzas terminó con 16 aviones derribados, 2 destructores dañados y el radar del Bismarck alcanzado. Es verdaderamente una victoria completa, digna de ser llamada una gran victoria. Lo que hace que esta victoria sea aún más valiosa es que nuestras tropas no solo sufrieron pérdidas menores, sino que la Kriegsmarine, que era considerada un paso por debajo de la Armada Británica, asestó un golpe a la Armada Británica. Dado que la batalla tuvo lugar en una situación en la que las fuerzas amigas tenían una ventaja mucho mayor, puede considerarse un resultado natural. Pero pensemos en lo que realmente ocurrió en la historia. La armada alemana invadió Noruega para establecer un puesto avanzado en el Atlántico Norte y mantener bajo control a la armada británica, pero fue destruida. A diferencia de los submarinos que pagaron sus cuentas hasta el final de la guerra, los grandes barcos de la Marina Kriegs fueron humillados en la batalla del Mar de Barents después de luchar contra la armada aliada, y Hitler, que se enfureció por esto, ordenó que todos los grandes barcos fueran desmantelados y utilizados para el muro atlántico. Lo hizo. La orden de desmantelar el gran buque fue cancelada gracias a la sincera persuasión de Dönitz, quien reemplazó al dimitido Raeder como almirante, pero la Kriegsmarine permaneció bajo el control de la Armada Británica hasta el final de la guerra. Esos tipos obtuvieron el resultado exactamente opuesto aquí, así que, por supuesto, no puedo evitar estar feliz. En particular, el HMS Warspite y el HMS Renown, que se hundieron esta vez, fueron nombrados buques de guerra que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron hasta el final de la guerra. El Warspite tuvo una actuación notable en toda Noruega, destruyendo casi la mitad de los barcos de la flota de superficie de la Kriegsmarine, y luego fue enviado al teatro del Mediterráneo, donde destruyó la armada italiana y también participó en el desembarco de Normandía. En el caso del Renown, gracias a su bella y lujosa apariencia, fue movilizado para las giras de la familia real británica en el extranjero, y ganó fama al participar en grandes batallas como la campaña de Noruega y la persecución de Bismarck. Ambos barcos son buques de guerra legendarios de la Armada Británica, pero no pudieron funcionar correctamente en este mundo y se convirtieron en un montón de chatarra, hundiéndose en el fondo del mar. El pueblo británico derramará lágrimas de sangre.
Le informé a Leder que otorgaría a Lutjens y Lindemann la cruz de caballero y los promovería a capitán y general de brigada, respectivamente. Además, como este nivel de antecedentes penales era suficiente, se les ordenó no volverse locos por un tiempo y quedarse en la costa noruega. Es bueno celebrar la victoria, pero no debes emborracharte tanto con ella que te vuelvas complaciente. Hay muchos casos en la historia en que a la gente le iba bien pero se confiaron demasiado y cometieron un error. En el futuro, no quiero ver una entrada titulada La victoria de Kriegsmarine, pero errores posteriores apareciendo en los libros de historia o en Wikipedia. Señor presidente, el ministro Ribbentrop está aquí. Déjame entrar. Un momento después de que Krause se fuera, Ribbentrop entró en la habitación. Señor presidente, he recibido una llamada del gobierno danés. El rey de Dinamarca desea reunirse personalmente con su excelencia el presidente y mantener conversaciones. El día en que la armada alemana consiguió una victoria mayor de lo que nadie hubiera podido imaginar, otra triste noticia llegó a los daneses. Se informó que Islandia y Groenlandia danesas habían sido atacadas por tropas británicas y canadienses. Después de que el territorio continental danés fuera atacado por ataques aéreos británicos, las tropas danesas estacionadas en Islandia y Groenlandia fueron puestas en alerta máxima, pero con un pequeño número de tropas y solo unas pocas lanchas patrulleras y rifles, no tenían ninguna posibilidad de victoria. Gottorp, que sirvió como capital de Groenlandia, fue declarada ciudad indefensa cuando desembarcaron las tropas canadienses. El ejército danés decidió abandonar la ciudad, retirarse hacia el interior y lanzar una guerra de guerrillas. El ejército danés estacionado en Islandia tomó la misma decisión. Fue un suicidio luchar frontalmente contra las tropas británicas y canadienses que habían traído sus destructores con fusiles y granadas. Fue una sabia elección luchar contra el enemigo con una guerra de guerrillas, que podía operar solo con armamento pobre y un número reducido de personal. Para compensar el empeoramiento de la opinión pública causado por convertir a los tres países escandinavos en enemigos, el gobierno británico promovió fuertemente la ocupación de Islandia y Groenlandia. Todos los medios de comunicación que recibieron instrucciones del gobierno publicaron artículos explicando lo grande que es la isla de Groenlandia y el gran valor estratégico que tiene Islandia, y los imprimieron en los periódicos, aumentando así el tamaño de la ocupación sin sangre enfatizada por el gobierno. La facción Jugeon, que se había sentido intimidada durante un tiempo por las críticas del mundo, estaba feliz de que el gobierno hubiera logrado una victoria largamente esperada, pero quedó conmocionada por la noticia de la aplastante derrota de su propia armada. La noticia de que la armada británica, que se enorgullecía de ser la mejor del mundo, fue aniquilada en un enfrentamiento con la armada alemana sin siquiera poder luchar adecuadamente, conmocionó incluso a los partidarios de la línea dura que apoyaban activamente la guerra. Chambelán belicista, dimite. Vete. Queremos la paz. No arrastres más a vuestro pueblo a la guerra. Nos oponemos desesperadamente a una guerra de agresión. Los miembros del partido Buf salieron en ese momento y se unieron a los manifestantes contra la guerra, gritando consignas contra la guerra. Cada vez que se producía una protesta, se desplegaba la policía para dispersar por la fuerza a los manifestantes, pero la opinión pública contra la guerra no disminuía, sino que se hacía cada vez más vibrante. 15 de abril de 1940, 10 Downing Street, Londres, Inglaterra. La noticia es que el número de personas que se suman a las protestas contra la guerra está aumentando. Bastardos fascistas como el Buf también comenzaron a aparecer. Chamberlain hizo una pausa y miró fijamente a Churchill. Churchill habló, tratando de evitar la mirada de Chamberlain. Todavía hay más gente que apoya al gobierno, así que no hay por qué preocuparse demasiado. Déjenos en claro nuestra palabra. Todo el mundo nos critica por el ataque a Noruega que usted reivindicó. Incluso la gente empezó a cuestionar la legitimidad de la guerra. ¿Hay algo más que quiera decir? El ataque a Noruega era inevitable. Sin embargo, como pudimos bloquear el suministro de mineral de hierro a Alemania, el objetivo en sí puede considerarse cumplido. Churchill, un político experimentado, decidió que si admitía su error, la situación solo empeoraría. Admitir un error equivalía a darle a la otra parte una razón para atacarte. En esencia, la política es como una pelea en un puente de madera, y la pelea no termina a menos que una de las partes se caiga del puente. En el momento en que uno admite su error, se acabó. Si no quieres entregarle la empuñadura a tu oponente, tienes que seguir aferrándote a ella.
En momentos como estos, no tengo más opción que salir sin vergüenza. De todos modos, incluso si un país débil como Noruega o Dinamarca se descontrolara, no serían rival para el Imperio Británico. Tenemos la mejor armada del mundo y somos aliados de Francia, que tiene el ejército más poderoso del mundo. ¿Qué tienen ustedes que temer? Su Chamberlain le preguntó a Churchill, que actuaba descaradamente, con una voz más fría que antes. ¿No sabes que la Marina, considerada la más fuerte del mundo, sufrió una aplastante derrota a manos de la Marina alemana, que se consideraba mucho más débil en número? Lo pregunto porque tengo genuina curiosidad. Bueno, eso es, Churchill se quedó sin palabras por un momento debido a la pregunta que lo tomó por sorpresa, pero pronto salió tan desvergonzado como siempre. Fue como un desastre que ocurrió por casualidad. Nuestra armada luchó valientemente e infligió daños al enemigo. Y esa pregunta suena como si menospreciara las luchas y los sacrificios de nuestros soldados. Esta vez Chamberlain se quedó sin palabras. Fue culpa de Churchill por dispersar sus fuerzas para tomar el control total de Narvik, pero estrictamente hablando, no se puede decir que el primer ministro Chamberlain estuviera completamente libre de responsabilidad. Lo que ya pasó no se puede deshacer. Es importante pensar qué hacer a continuación, no sirve de nada arrepentirse. Churchill cogió impulso y sacó a relucir su especialidad. El discurso largo. Incluso los miembros del gabinete, que habían mirado a Churchill con ojos fríos, cayeron en trance ante el discurso de Churchill. Aunque hubo daños inesperados, la situación de guerra no era tan mala. Capturamos Narvik y Bergen, cortando con éxito el suministro de mineral de hierro que pretendía Alemania. El italiano Mussolini también ha prometido cooperar con nosotros y atacar a Austria pronto. Por mucho que el ejército alemán se mueva y se arrastre, será difícil luchar en el sur y el norte al mismo tiempo. Si nuestras tropas y las francesas aprovechan las fuerzas dispersas del enemigo para cruzar la frontera y marchar hacia Berlín, hasta Hitler se quedará con la bandera blanca. Al ver a Churchill confiado en la victoria, Chamberlain sintió una desconocida sensación de ansiedad. Como dijo Churchill, la situación de guerra no es tan mala. Mussolini también prometió atacar a Austria pronto, y el ejército francés de 1 millón de hombres también permanece intacto. Aunque esta vez fue humillada, el hecho de que la armada británica era superior a la armada alemana no cambió. Pero, ¿por qué tengo esa sensación tan incómoda? ¿Por qué? 19 de abril de 1940 Palacio de Amalienborg, Copenhague, Dinamarca. Quizás fue porque mis ojos habían crecido demasiado mientras vivía en la nueva residencia presidencial, que cuenta con un tamaño increíblemente grande, pero cuando entré al Palacio de Amalienborg, no pude evitar sentir que era pequeño y acogedor. Como era de esperar por ser la residencia de los miembros de la familia real danesa, el interior estaba lleno de decoraciones lujosas y coloridas. Me sorprendió un poco ver las armaduras que usaban los caballeros medievales expuestas en un rincón del pasillo, quizás porque era del gusto del rey o la reina. Encantado de conocerte, Führer Hitler. Bienvenido a Dinamarca. El rey Christian X de Dinamarca me tendió la mano con una leve sonrisa. Es un honor conocerle, Su Majestad. Considerando las acciones de Christian X en la historia real, fue un momento verdaderamente irónico. Escuché que mi nieta nació hace 3 días. Felicidades. Jeje, gracias. 3 días antes, el 16 de abril, nació Margarita II, que más tarde se convertiría en reina de Dinamarca. Cuando se mencionó el tema de su nieta, una sonrisa se dibujó en el rostro de Christian X. Para las personas de esta edad no hay nada más placentero de qué hablar que hablar de los nietos. Después de escuchar la noticia, rápidamente te traje un regalo, pero no estoy seguro de si te gustará. Los regalos que preparé fueron ropa y pañuelos hechos a mano por un artesano especializado en hacer ropa de bebé desde hace 40 años, y chocolate de alta calidad para las nuevas mamás. Esto puede ser común en la familia real danesa, pero lo que es más importante es el acto de dar un regalo, más que el regalo en sí. Fue un regalo preparado por el presidente de un país para la nieta de la familia real de su país, por lo que cualquiera quedaría asombrado ante un cuadro de este tamaño. Como era de esperar, el rey tenía la boca de punta. No hace falta que prepares un regalo, pero muchas gracias. Estoy segura de que mi hijo y mi nuera estarán contentos. Sería perfecto si ese fuera el caso. El primer encuentro con Christian X fue exitoso.
El motivo de su invitación fue la celebración de una alianza militar germano-danesa y la solicitud de diversos apoyos. Como ya tenían un enemigo común, Gran Bretaña, la cuestión de concluir una alianza militar se resolvió en 5 minutos, pero lo que ocurrió después fue un poco más complicado. Christian X quería sobre todo nuevas armas alemanas para armar al ejército danés, especialmente tanques y aviones. No es algo que diría como rey de este país, pero el estado del armamento de nuestras fuerzas armadas es extremadamente deficiente. Comparadas con los ejércitos de países poderosos como Alemania, Inglaterra y Francia, no son más que soldaditos de juguete. Como dijo el rey Christian X, la condición del ejército danés era verdaderamente miserable. Incluso considerando que era un país que no tenía necesidad de ir a la guerra, el estado del armamento no era muy razonable. Los únicos vehículos blindados que posee son el tanque ligero Fiat 3000, de fabricación italiana, basado en el Renault FT-17 francés, y el vehículo blindado ligero de fabricación sueca, y la mayoría de los aviones son biplanos obsoletos. Entre los aviones de combate propiedad del ejército danés, el Fokker D-21, que era el único caza decente, era muy inferior al Bf-109 en prestaciones y todavía era escaso. Por supuesto, como no podían luchar adecuadamente contra el ejército británico con estas cosas, era natural centrar su atención en armas de fabricación alemana que habían demostrado su rendimiento en el combate real. Muy bien. Primero, hablemos de los vehículos blindados. ¿Qué es lo que quieres específicamente? Lo primero que quiero es el Panzer IV. Tiene unos 50 años. Este anciano, has estado al borde del abismo desde el principio. ¿No son 50 Panzer IV demasiados? Si Alemania tuviera tanto dinero y un poder industrial superior al de Estados Unidos, habría proporcionado de buen grado unos 50 tanques, pero desafortunadamente Alemania no es Estados Unidos. Aunque la situación es mejor que en la historia actual, el número de tanques no es suficiente. Solo hay suficientes para la Wehrmacht y las Waffen-SS. Pero darle 50 tanques a un país que acaba de convertirse en aliado sin siquiera pedirlo. No el tanque 1 ni el 2, sino el tanque 4. No este. Y dale 50 tanques a Dinamarca. ¿Qué pensarán Noruega y Suecia? La pequeña Dinamarca recibió 50 tanques, por lo que probablemente les gustaría recibir más. Por supuesto que no lo pediré gratis. Aunque no sea todo, pienso pagar lo que me permitan mis finanzas. De todos modos, quizás por conciencia, el rey Christian X no me pidió que le proporcionara armas gratis. El problema es que dijeron que solo pagarían por 10 de los 50 vehículos. Lo estaba viendo con buenos ojos debido a sus acciones reales en la historia, pero parece que mi evaluación interna puede estar cambiando un poco. Eso puede resultar un poco difícil. Como bien sabe Su Majestad, nosotros, los alemanes, nos enfrentamos a una batalla decisiva contra Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, tendrá que trabajar duro para reunir todos los tanques en la retaguardia. Es muy difícil vender 50 tanques en una situación como esta. Le dije la verdad porque pensé que sería mejor explicarle honestamente la situación y negarme en lugar de poner excusas y más excusas. Tenemos una gran necesidad de tanques para usar ahora mismo, y los generales se opondrán desesperadamente a ello, etc. Y a diferencia de los rifles, los tanques no son armas que puedan usarse de inmediato. Se requieren al menos algunos meses de educación y capacitación para poder utilizarlo. Sobre todo, debido a la ubicación de Dinamarca, rara vez se producen batallas terrestres, especialmente con tanques. Sería una historia diferente si el ejército anglo-francés desembarcara en Dinamarca, pero en la historia real, las fuerzas aliadas ni siquiera se acercaron a Dinamarca hasta el final de la guerra. Así que no hay razón ni necesidad de entregar 50 valiosos Panzer IV a Dinamarca. Rey Cristiano, tengo la sospecha razonable de que esto se parece a algo que acabas de decir. Entiendo la situación en Alemania, pero nuestro ejército danés también necesita un cambio. No sabemos cuándo desembarcará el ejército inglés en Dinamarca, y aún así, no podemos pedirles que luchen con esas armas anticuadas, ¿no? Puedo entender los sentimientos de Christian X. Cualquiera puede ver que el equipo que utiliza actualmente el ejército danés es un equipo obsoleto que solo se utilizaría en las unidades de segundo y tercer nivel de Alemania. Dado que no puedes seguir con este tipo de cosas para siempre, es posible que quieras aprovechar esta oportunidad para incorporar las armas más nuevas.
Después de una hora de negociaciones, llegué a un acuerdo que satisfizo a Christian X. La voluntad de su majestad es tan firme que no hay nada que podamos hacer. Primero, le daremos 20 tanques 1, 20 tanques 2, 10 tanques 4 y 20 vehículos blindados de reconocimiento ligero SD.KFZ-221 utilizados por nuestro ejército alemán. Usted recibirá solamente el precio por los Panzer II y Panzer IV, y el resto se le entregará gratuitamente a Dinamarca. ¿Está satisfecho con esto? Muy bien. Gracias, señor presidente. Solo entonces Christian X recuperó la sonrisa. Incluso con esta cantidad, los militares daneses se sienten satisfechos. Además de los tanques que se utilizan para entrenamiento, policía y seguridad de la base, hay una cantidad de 3 dígitos de tanques almacenados en el almacén como repuestos, por lo que está bien entregar unos 20 tanques. Lo mismo ocurre con el SD.KFZ-221. Además de los tanques y vehículos blindados, sorprendentemente no se mencionó la cuestión de los vehículos esenciales para el ejército, especialmente los camiones. ¿Será porque el rendimiento y la cantidad de lo que el ejército danés está utilizando actualmente son suficientes? Los vehículos ya son tan compactos como los tanques, por lo que fue una suerte que no se mencionara este tema. Ahora que el problema del tanque se ha resuelto, pasemos al problema del avión. Genial. En primer lugar, nuestro veneno es urgente. Nuestra conversación fue interrumpida por el grito urgente de Krause. Cuando recibí el telegrama en mano de Krause, me quedé sin palabras. Ya viene. Capítulo 65. Por fin tenemos una oportunidad. Una oportunidad de oro para revivir el Imperio Romano. Cuando Gran Bretaña efectivamente atacó a Noruega, Mussolini declaró confiadamente que había llegado el momento. El hecho de que no solo Noruega sino también Dinamarca y Suecia participarán en la guerra era algo que ni Mussolini ni siquiera Churchill habían esperado, pero no importó. Después de todo, tratar con los países escandinavos es responsabilidad de Gran Bretaña y Francia, no de Italia. La única promesa de Italia fue atacar a Austria y apoderarse de parte de la fuerza del ejército alemán. A diferencia de Mussolini, que estaba entusiasmado como si la guerra ya hubiera terminado, la expresión de Badoglio todavía era incómoda. Intentó sonreír a propósito para no ofender a Mussolini, pero la profunda preocupación en su corazón era evidente, lo que hacía que su expresión fuera aún más incómoda. Badoglio llevaba 2 meses advirtiendo con insistencia que la situación del ejército italiano estaba en graves dificultades y que sería imposible participar en la guerra durante ese año, pero Mussolini ni siquiera lo escuchó. En una cabeza llena solo del prometedor futuro de construir un nuevo imperio romano, no había lugar para palabras oscuras como la realidad militar del país. Badoglio dudó por última vez en disuadirlo de participar en la guerra, pero pronto desistió y mantuvo la boca cerrada. Digan lo que digan aquí, la decisión del Duce no cambiará. A cambio, solo oiré reprimendas. ¿No lo sabéis ya por innumerables experiencias? Duce es una persona que, una vez que toma una decisión, se apega a ella sin importar lo que digan los demás. Pero eso no significa que tengamos que quedarnos de brazos cruzados mientras se desarrolla el desastre predicho. Fue una humillación sin precedentes para el mariscal Ro, que había servido en el ejército toda su vida. Italo Balbo, colega cercano del Duce y mariscal de la Fuerza Aérea Italiana, gritó con seguridad, sin saber que el mariscal no se sentía molesto. La Fuerza Aérea Alemana se concentra en la frontera occidental preparándose para los ataques aéreos de Noruega y del ejército anglo-francés. Incluso si nuestros bombarderos bombardean Viena, la Luftwaffe no podrá hacer nada. Ah. Solo puedo confiar en usted, mariscal Balbo. Balbo había sido previamente degradado al puesto de gobernador de Libia por Mussolini, quien estaba celoso de su creciente popularidad, pero cuando el conflicto con Alemania se intensificó, Mussolini lo llamó de regreso a Italia y le pidió la reconciliación. Balbo, que era un fascista hasta la médula y un verdadero guerrero, hizo las paces con Mussolini y cooperó activamente con sus políticas antialemanas. Al darse cuenta de que Hitler lo había engañado con la anexión de la República Checa, Jungk levantó las sanciones económicas impuestas a Italia, lo que permitió que el esperado plan de Balbo de modernizar la Fuerza Aérea Italiana se acelerara nuevamente. Desde la perspectiva de la Fuerza Aérea Alemana, todavía estaba en un nivel inicial, pero desde la perspectiva militar italiana, era suficiente para estar seguros de que había logrado algún progreso. Tenemos soldados valientes y gente talentosa, al igual que Inglaterra y Francia.
¿Qué tenéis que temer? 19 de abril de 1940, 15 horas. Las divisiones de montaña italianas cruzaron la frontera y entraron en territorio alemán. Fue el momento en que el Reino de Italia saltó al enorme atolladero de la Segunda Guerra Mundial. 19 de abril de 1940. Villach, Ostmark, Alemania, Austria, estalló la guerra en Villach, una pequeña ciudad con vistas a la frontera italiana, y por primera vez sonó una alarma antiaérea. Cuando los bombarderos ligeros K-311 de la Fuerza Aérea Italiana, que Balbo había levantado con gran cuidado, aparecieron en el cielo, los cañones antiaéreos abrieron fuego al unísono. Disparar. Todo tipo de cañones antiaéreos, desde los de 20 y 37 milímetros hasta los enormes cañones antiaéreos de 88 milímetros, arrojaron llamas a los invasores. Antes de que pudieran lanzarse las bombas, un K-311 fue alcanzado por fuego antiaéreo y su ala derecha quedó rota. El bombardero con un ala rota se estrelló sin poder hacer nada, dejando una cola gris en el cielo azul. Las dificultades del escuadrón K-311, que rápidamente comenzó a lanzar bombas, no terminaron allí. Al conocer la noticia de la invasión italiana, apareció un escuadrón de Bf-109. Los cazas Mach C-200 Saeta asumieron la tarea de escoltar a los bombarderos, pero como su nombre, Saeta, no les convenía, no fueron rival para los Bf-109. Aunque el Saeta tenía el mejor rendimiento entre los aviones de combate militares italianos, estaba equipado con un motor refrigerado por aire, por lo que su potencia era baja y su potencia de fuego era ambigua, ya que solo estaba armado con dos ametralladoras de 12,7 milímetros. Por el contrario, el Bf-109 tipo E volado por pilotos alemanes superó al Saeta en todos los aspectos, aunque era un avión más antiguo con un rendimiento inferior al tipo F desplegado en Noruega y Occidente. A los 3 minutos de comenzar la batalla aérea, la mitad de los aviones de combate de Saeta se estrellaron. Joder, ¿por qué son tan fuertes? Los pilotos italianos no pudieron recuperar el sentido común debido al ataque de un avión enemigo cuyas prestaciones eran muy superiores a las de ellos. Y ya no digamos ya escoltar a los bombarderos. Era difícil incluso ocuparse de la propia vida en ese momento. Ganancia. Un piloto italiano que giró la palanca de control de un lado a otro hasta marearse finalmente logró alcanzar el avión enemigo que lo perseguía. Participó en la Guerra Civil Española y obtuvo el título de As por derribar 5 aviones de combate soviéticos. Sonreía al ver que sus habilidades no se habían oxidado. Cuando la ametralladora Brega situada en la parte superior del morro disparó, se abrieron agujeros en las alas del avión enemigo. El piloto del Bf-109 atacado giró rápidamente el morro, pero el avión ya había sufrido daños importantes. Entendido. Cuando el avión enemigo, que volaba precariamente, finalmente se estrelló emitiendo humo, el piloto gritó: ¡Hurra! Sin embargo, antes de que los aplausos pudieran terminar, apareció un nuevo Bf-109 y abrió fuego contra la cabina. Otra saeta se estrelló contra el suelo. El dosel quedó cubierto de sangre roja. ¿Aniquilación? ¿Ni uno solo ha regresado? La voz de Balbo tembló como un álamo cuando escuchó la noticia de que el escuadrón de bombarderos había sido aniquilado por la Fuerza Aérea Alemana. Parecía que ni siquiera podía creer lo que le dijo el ayudante que le dio la noticia. Sí, Su Excelencia. La resistencia de la Fuerza Aérea enemiga no es normal, así que deténgase. No es bueno. Balbo sudaba a borbotones mientras brindaba con sus hombres con la esperanza de tener éxito en la conquista de Austria. Para ser un primer paso hacia la reconstrucción del Imperio Romano, no fue un buen comienzo. Balbo, que había insistido durante mucho tiempo en presupuestar para la Marina y en su lugar recurrió a la Fuerza Aérea, se encontró en problemas. Si Duce se enterara de esta noticia, ¿en qué tipo de ira se enfadaría? Balbo, que estaba deambulando por el interior del centro de mando, no tardó en encontrar una solución. Manténgalo en secreto ante el Duce. No hay necesidad de anunciarlo. Lo entiendo, Excelencia. Cuando hay una guerra, por supuesto que hay daños, y eso se aplica tanto al ejército, como a la marina y a la fuerza aérea. No es inusual que el primer escuadrón de bombarderos y sus cazas de escolta sean diezmados, pero en el contexto de la guerra en su conjunto, el daño no es tan significativo. Fue simplemente mala suerte. La guerra apenas comienza. Aún tenemos muchas montañas que superar. Pero no debemos desanimarnos de hacerlo. No es así. Tienes razón.
La expresión del rostro del ayudante cuando respondió era tan mala como la de Balbo, pero ¿qué podía decir un simple capitán? Si tu jefe dice que sí, debes responder adecuadamente. No se puede decir que las palabras de Balbo estén equivocadas. La guerra apenas ha comenzado, por lo que en cualquier momento surgirá una oportunidad para compensarla. Tal vez. Cuando la primera batalla de la guerra de la Fuerza Aérea Italiana contra Alemania terminó en una derrota aplastante, la división de montaña italiana estaba cruzando la frontera germano-italiana. Joder, es muy jodidamente difícil, de verdad. Antonio Sciabni, un soldado novato de 19 años, soltó una maldición y se agarró al borde de la roca con sus manos hendidas. Nació en un pueblo remoto en las montañas y tenía confianza en escalar montañas, pero esto era demasiado. No importa cuán lejos vayas, solo hay montañas y montañas. ¿Qué vas a hacer a continuación si empiezas a llorar tanto? ¿Aún puedes llamarlo mal de montaña? El soldado mayor de Antonio, el cabo Claudio Carrel, miró a Antonio, que estaba jadeando, y se rió. ¿Está pasando por un momento difícil, cabo? Yo. Por supuesto que es difícil. Pero aún así está bien. Antonio sospechó que el cabo Carrel actuaba con rudeza, pero no podía ver signos de fatiga o irritación en su rostro. A diferencia de sus compañeros que luchaban por escalar la montaña, Carrel parecía relajado. Mi familia era tan pobre que ni siquiera podía soñar con ir a la escuela y tuve que trabajar sin condiciones. ¿Sabes lo que he estado haciendo desde que tenía 11 años? No sé. Era un trabajo de reparto de leche y queso a una casa en la montaña. Otras casas se negaron porque requería mucho tiempo y era difícil. Sin embargo, nuestra familia era tan pobre que no estábamos en condiciones de conseguir trabajo. Por eso se me da bien escalar montañas. Es una historia triste. Antonio, que solicitó convertirse en soldado de montaña porque confiaba en escalar montañas y escuchó que sería tratado mejor y recibiría un salario ligeramente más alto que los soldados de infantería regulares, maldijo su elección y se alejó. No solo el terreno era un problema, sino el frío de los Alpes también era uno de los factores que aumentaban las dificultades del ejército italiano. Debido a un error de cálculo de Mussolini, a pesar de que la división era una división de montaña, los soldados tuvieron que soportar el frío porque tenían poco equipo de invierno. Los casquetes polares que cubren los Alpes son realmente espectaculares. Solo se pueden ver en fotografías. Para los soldados que tenían que escalar la montaña temblando de frío y cargando equipo pesado sobre sus espaldas, los casquetes polares no eran más que inmundicia blanca. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría solicitado ingresar en la Marina. Si me hubiera apuntado a la Marina, no solo no habría tenido que sufrir aquí, sino que ahora estaría haciendo guardia tranquilamente en la base. Como Alemania no tiene territorio que bordee el mar Mediterráneo, no hay ninguna necesidad de que su Marina intervenga. Si te va bien, puedes esperar hasta que termine la guerra y luego ser licenciado. Cuando pensé en eso, me sentí tan injusto que me volví loco. Maldita sea, si hubiera sabido ser un poco más inteligente. ¿Por qué subir a la montaña cuando es fácil ir por carretera? Un soldado que iba detrás de la procesión se quejó. Entonces otro soldado tomó la palabra. Si vas a marchar cómodamente por carretera, ¿por qué una división de montaña? Las pocas carreteras que conducían a Alemania se utilizaban para transportar equipos pesados, como camiones y tanques. Los soldados, que apenas habían logrado escalar la montaña con las manos al borde de la congelación, respiraron aliviados cuando encontraron un terreno suave. Sin embargo, aquí fue donde empezaron las verdaderas dificultades. ¡Bang! ¿Qué? Es un mortero. Al suelo. Un proyectil de mortero de 60 milímetros cayó sobre las cabezas de los soldados italianos que apenas habían cruzado los difíciles Alpes y entrado en Osmark. El ataque de la división de montaña alemana había comenzado. Los soldados, que estaban ocupados escalando la montaña, quedaron confundidos cuando de repente cayó un proyectil de mortero. Estaban ocupados huyendo, olvidando que los alemanes los estaban observando. Agáchate, cabrón. Si te levantas, te caerás. Karel gritó mientras agarraba a Antonio por el cuello y lo obligaba a sentarse mientras intentaba levantarse en estado de shock por el bombardeo. Tan pronto como terminó de hablar, el soldado que se levantó y salió corriendo fue alcanzado de lleno por un proyectil de mortero y quedó pulverizado. Había sangre salpicada por todas partes. ¿Qué?
Algunos soldados estaban tan distraídos huyendo que se cayeron de un acantilado. Aunque eran soldados de la división de montaña, considerada una de las unidades más elitistas del ejército italiano, no pudieron controlar el ataque. Cuando terminó el ataque con morteros, las balas volaron. Los MG-34 y ZB-53 alemanes abrieron fuego y derribaron a los soldados italianos. Contraataquen, bastardos. Al grito del comandante de la compañía, los italianos también dispararon contra los alemanes. Sin embargo, como disparaban sin comprobar exactamente dónde estaba el enemigo, las balas tendían a volar al lugar equivocado. Antonio y Carrel también respondieron al fuego enemigo con sus respectivas armas. A diferencia de Antonio, que llevaba un fusil Carcano como los demás miembros de la compañía, el arma de Carrel era una ametralladora ligera Breda M30. ¡Mierda! ¡Qué maldita pistola! Esta vez, una maldición salió de la boca de Carrel. El Breda M30 tiene un método de carga extremadamente complejo que requiere tirar de la palanca de carga, retraer el cerrojo, presionar el tope del cargador para girar el cargador hacia adelante, insertar un cargador de 20 balas en el cargador, sacarlo nuevamente y luego instalar el cargador. Esto era tristemente célebre entre los soldados. Especialmente en un campo de batalla donde las balas se movían de un lado a otro, no era un problema trivial tomar mucho tiempo para recargar. Lo siento cada vez, pero el tipo que diseñó esta pistola debería ser quemado en la hoguera. ¿Qué diablos es lo que hizo que esta mierda parezca un arma? Carrel, que apenas había terminado de cargar, apuntó cuidadosamente la boca del arma en la dirección desde donde volaban las balas del enemigo. Aunque corté y disparé como me habían enseñado a hacerlo, el cargador se agotó rápidamente. Mientras Carrel cambiaba el cargador con mucho esfuerzo, un proyectil de mortero cayó cerca. ¡Guau! Cuando el tobillo de alguien cayó frente a él, Antonio quedó tan sorprendido que se puso de pie. Una bala pasó volando y le arañó el casco. Antonio cayó rápidamente al suelo. Casi muero, cabo Carrel. Antonio, que se sintió aliviado por haber salvado su vida por poco, vio la mano de Carrel suspendida en el aire y se acercó a él. En el momento en que revisé el estado de Carrel, pensé que había dejado de respirar. Carrel, que tenía un fragmento de mortero atrapado entre los ojos, murió con los ojos bien abiertos. La sangre que fluía del lugar donde estaba atascado el fragmento cayó sobre la capa de hielo de un blanco puro, creando una marca roja. Retirada. Retirada toda la gente. A medida que los daños del ataque alemán aumentaban gradualmente, el ejército italiano no pudo resistir más y se retiró. Los soldados que oyeron la orden de retirada del comandante de la compañía se retiraron rápidamente diciendo: «Déjenme vivir». Pero Antonio no se movió, como si se hubiera convertido en piedra. No podía mover su cuerpo. «Antonio, ¿qué haces? ¿Quieres perderte?» «Oh, no. Muévete rápido. Si te quedas aquí, todos morirán». Antonio solo se movió al oír el grito del jefe del pelotón. Carrel seguía tendido en la misma posición en la que se disponía a cargar el cargador. El ataque de Mussolini fue detenido por divisiones de montaña alemanas. Son tan idiotas. Es tan torpe. El teniente general Karl Geherser, que sirvió en 3 ejércitos, empezando por el ejército imperial austrohúngaro, el ejército austríaco y la Wehrmacht alemana, sonrió al mirar a las tropas italianas luchando bajo el ataque de mortero. Cuando dijo que iría al frente y observaría directamente la situación de la batalla, el personal de control Egle lo disuadió, diciendo que era peligroso, pero en realidad era todo lo contrario. Lejos de ser peligroso, incluso parecía como ver una película en el cine. No puedo creer que sean descendientes del Imperio Romano. No creo que debamos salir y enviar a miembros de la BDM, Bundeutschernmodell, Federación Alemana de Niñas, para repelerlos, ¿verdad? Ja. El personal tomó las palabras de Egle Control como una broma, pero Egle Control no era una broma. Realmente parecía que si le dábamos a los miembros del BDM entrenamiento militar durante aproximadamente un mes, serían capaces de defenderse del ejército italiano. En ese sentido, el ejército italiano estaba mostrando un rendimiento pobre. Tengo que decírselo al presidente. Creo que 2 divisiones serán suficientes para detener a esos idiotas. Hitler desplegó 4 divisiones de montaña en la frontera para preparar la entrada de Italia en la guerra, pero ahora creo que fue más un desperdicio que necesario. No solo bastarían 2 divisiones para detenerlo, sino que también parecía posible invadir Italia si recibía apoyo de la Fuerza Aérea.
No creo que sea necesario ver más, así que volvamos. ¿Qué hay en el menú para la cena de esta noche? Salchichas, puré de patatas y chucrut. Bien. Tengo apetito por primera vez en mucho tiempo. La ambición de Mussolini de ayudar a Inglaterra a atacar a Alemania y apoderarse de Austria y Baviera flaqueó desde el principio. Fin del capítulo 65.